Hola, bienvenidos una vez más a Crónicas de Travesías. Nos gusta siempre empezar el programa recordándoles que esto se trata de compartir con ustedes experiencias, vivencias, aprendizajes, anécdotas inclusive, de toda nuestra carrera de tantos años por el mundo de la publicidad y las comunicaciones. En este caso vamos a hablar, este espacio de hoy lo vamos a dedicar al emprendimiento. Pero en este caso el emprendimiento internacional, que son palabras mayores y para el momento que lo hicimos aún más. La verdad es que en el año 2002 nos planteamos seriamente iniciar un proceso de internacionalización, un proceso de explorar nuevos mercados, porque veíamos, estábamos en pleno paro petrolero y veíamos que el país iba rumbo a lo que se parecía a lo que tenemos hoy. En definitiva, pensamos que era un buen momento. Todavía el mercado venezolano daba para poder hacer esa experiencia, asumir ese proyecto. En definitiva, salimos al Centroamérica como primer objetivo por ser mercados que aparentemente nos parecían más manejables, más pequeños, más cómodos. Y eran mercados que estaban dolarizados, sin inflación, y nos parecían unos mercados interesantes. Iniciamos nuestro proceso comprando una agencia en Costa Rica. Esa agencia en Costa Rica tenía unas pequeñas sucursales en Guatemala y en El Salvador. Pero compramos la operación inicialmente de Costa Rica y ahí iniciamos un proceso de lanzamiento, hicimos nuevas propuestas al mercado, licitamos cuentas. La verdad es que nos iba muy bien relativamente, porque los inicios fueron difíciles, después parecía más fácil y después se puso más difícil el mercado. Y ahora les cuento por qué. Pero porque de eso se trata este programa, de contar experiencias y aprendizajes. En definitiva, iniciamos en Costa Rica, una agencia que ya tenía un tamaño promedio de 20-25 personas trabajando. Había talento venezolano exportado para allá, expatriados para allá. De allí saltamos a Guatemala. Y luego pasamos a El Salvador, luego pasamos a Honduras y mucho más tarde a Nicaragua. Fue el mercado que más tarde abrimos en Centroamérica. Porque Panamá, ellos no lo llaman Panamá Centroamérica, Panamá es aparte. Ellos dicen Centroamérica y Panamá. En definitiva, luego abrimos en República Dominicana, en Panamá, saltamos a Colombia, con quien habíamos tenido una experiencia previa, lanzando marcas de Mavesa, que era nuestro cliente en Venezuela, en el mercado colombiano. Luego pasamos a Ecuador y rehicimos nuestra relación, que antiguamente fue societaria, con los brasileros durante 15 años. North Red America fue una agencia venezolana brasilera durante 14-15 años, con intereses de la agencia Fisher America en Venezuela. Y hicimos un acuerdo operacional porque ya no éramos socios, y luego hicimos un acuerdo operacional con nuestros ex socios también en Argentina, que se llama Quintana Fisher America. Por lo tanto, teníamos un periplo importante de agencias desarrolladas con las cuales podíamos hacer propuestas al mercado en el país que estuviéramos. Teníamos la experiencia latinoamericana, teníamos el talento en cada uno de esos países y podíamos echar mano de ello para cualquier proyecto. Total que eso hicimos. En definitiva, tuvimos unas grandes experiencias muy satisfactorias y también unos grandes aprendizajes, como dije al principio. Hay que tener en cuenta una cosa: Venezuela era el tercer o cuarto mercado en dimensiones, en tamaño, en billing, en facturación, en dimensiones del negocio publicitario en América Latina. A veces tercero o cuarto, pues estábamos ahí peleando con Colombia, quizás en niveles de tamaño. En Venezuela se hacía muy buena publicidad, muchísimos años antes que yo inclusive entrara en este negocio, y después también. Y Venezuela venía cuando abrimos en Centroamérica, veníamos con el background de que Venezuela era un mercado grande, rico, por decirlo así, esa era la fama que teníamos. Pero no era un mercado prestigiosamente publicitario. Es decir, no éramos vistos como un mercado publicitario con prestigio. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque Venezuela
Era un país muy rentable donde nosotros nos cobrábamos y nos dábamos el vuelto, donde el ticket average era altísimo, pues de alguna forma el mercado daba para no estar pensando en mucho romanticismo, y de alguna forma los brasileños y los argentinos se dedicaron a participar del lobby internacional, de premios, de menciones en todos los países. El talento argentino, por supuesto, se exportó muchísimo. El brasilero ganaba muchísimos premios también. Entonces tenían un pedigrí muy grande. Entonces yo llegué a esos mercados como venezolano brasilero. Y eso nos abrió muchas puertas, la verdad es. Pero la historia viene dada porque esos países, que fue nuestra gran experiencia primera, que fueron los 5 países centroamericanos y Panamá, descubrimos con el tiempo, con la experiencia, el día a día y el avatar de las presentaciones, licitaciones, etcétera, que habían características que nosotros no habíamos tomado en cuenta y que quizás con un poco de tiempo y análisis e investigación lo hubiéramos podido más o menos vislumbrar. En primer lugar, son mercados pequeños. Y no por pequeños son más fáciles. Todo lo contrario. Ese fue el primer aprendizaje. Mercado pequeño, mercado muy difícil. ¿Por qué? Porque la torta no da para tantos. Y entonces se protegen muchísimo. Son mercados muy pequeños. Por lo tanto, se hace difícil que se te abran las puertas fácilmente cuando tus competidores locales están con el cuchillo en la boca. 2. El segundo gran aprendizaje es que por pequeños son mercados muy familiares. ¿Qué quiero decir con esto? Empresarios, dueños de agencias, ejecutivos de marcas, de grandes marcas participando en agencias. Es decir, era una figura que encontré en algunos países, en algunos casos, no es que era un lugar común, pero existía, las grandes cuentas, etcétera, etcétera. Licitar cuentas medianas y grandes era difícil porque siempre había una relación familiar muy cercana, muy cercana. Entonces, irrumpir allí había mucho que demostrar. El tercer gran aprendizaje es que esos países fueron países muy pequeños, no fueron países ricos, no fueron países de oportunidades, por lo tanto no hubo inmigración a gran escala. Lo que sí hubo en Venezuela. En Venezuela nosotros estábamos acostumbrados a convivir con extranjeros, portugueses, italianos, españoles, árabes, etc. ¿Por qué? Porque todos tenían un pedazo de este mercado, todos tenían una actividad que tenía que ver con nosotros. Se entablaban relaciones emocionales, psicológicas, sociológicas. Es decir, quien me vendía el pan era portugués, el que manejaba el taxi era español, los que trabajaban en casas eran españoles, los italianos construían. Un sinfín de participación del extranjero en Venezuela. A partir de los años 40-50, esto es un país, o Venezuela fue un país hecho en buena medida entre extranjeros y venezolanos. El aporte de los extranjeros fue grandísimo e importante. Por lo tanto, nosotros aprendimos a convivir con extranjeros y se nos hacía muy fácil. En esos países, que no fueron países donde habían grandes riquezas, por lo tanto no eran países vistos como países de oportunidad, por lo tanto no eran países donde había inmigración. A gran escala, repito. Seguramente hay inmigrantes, pero no como el caso de Venezuela, no como Brasil, no como Argentina y no como México. En el caso de Venezuela es muy significativo porque era un país con menos habitantes, pero con una población importante de extranjeros. En definitiva, nosotros acostumbrados a ser un país abierto a ese intercambio cultural, allá no lo tenían y entonces había una protección contra este extranjero que venía a pelear un mercado, sobre todo un mercado de servicios, que es todavía más complicado para competir. Porque si uno viene con una gran marca, pues de alguna forma siempre te van a atender porque estás trayendo un gran beneficio al país, pero yo venía a competir en un negocio de servicios. Y el cuarto gran aprendizaje es que nosotros abrimos operaciones en esos países sin tener un cliente alineado. Todas las transnacionales del mundo, las francesas, las inglesas, las americanas, abren en los países que abren porque sus clientes tienen operaciones en esos países. Por lo tanto, los invitan a participar de estar en esos países y que los acompañen a ellos como cuentas alineadas. Nosotros no vivimos eso nunca.
Por lo tanto, tuvimos que pelear los mercados locales de cero, tratando de convencer, de dar verdaderas razones para creer en nosotros, de nuevas propuestas al mercado, etc. Ese fue el gran aprendizaje. Esos 4 grandes aprendizajes creo que fue lo que nos trajimos. Hoy en día nuestra red existe, hubo que reducirla a términos de no ser los dueños absolutos de las agencias ni en sociedad siquiera, sino quedarnos con puros acuerdos operacionales, salvo uno que otro caso, quedarnos en acuerdos operacionales y seguimos teniendo la red, seguimos accesando los talentos, seguimos accesando a cualquier proyecto internacional que necesitamos, pero ya Venezuela como headquarter, como casa matriz, venía en un proceso de deterioro el mercado con inflación, sin divisas, con un mercado empobreciéndose, reduciéndose de tamaño, la rentabilidad de nuestros negocios venía cayendo dramáticamente. Por lo tanto, ya ir a supervisar operaciones en el exterior era inviable. No estábamos en la época del Zoom, ni de la telemática, ni nada por el estilo, donde nosotros eventualmente pudiéramos haber controlado las operaciones. No, había que montarse en un avión, pasarse 3 días en Guatemala, 4 aquí, 3 en Colombia, 2 en Ecuador. Y eso es un proceso muy costoso. Eso hace muy costosa la operación. Y si Venezuela hubiera estado en un buen momento como cuando iniciamos, pues hubiéramos podido soportarlo, porque de hecho lo soportamos. Pero cuando el país se viene deteriorando a pasos agigantados, donde, como dije antes, hay inflación, no hay divisas, hay deterioro de la economía y nuestros negocios se vienen a menos, pues mal podíamos nosotros fungir de casa matriz poderosa. Por lo tanto, tuvimos que devenir en este tema del acuerdo operacional y conservar la red. La Red de América existe como red, pero lo importante que queríamos compartir con ustedes en este espacio era los 4 grandes aprendizajes que estoy acordándome en este momento. Quizás hubieron muchísimos más si el programa tuviera más extensión y tuviéramos más tiempo, pero como siempre sabemos que estos programas son espontáneos y son sin guión y no hay ningún tipo de preproducción, simplemente prendemos la cámara y me acuerdo de alguna experiencia, la estructuro en mi cabeza y se las cuento. Pues de eso se trata este programa. Esto es una historia que da para muchísimo más, pero en este momento hay que reducirla por espacios de tiempo en las redes. Y hasta aquí llegamos hoy. Esperemos que les haya gustado. Muchísimas gracias.